Muy buenas noches. Gracias, doctor Walsh, por estar con nosotros acá en esta noche, ¿verdad? Que Igualmente, mi estamos. amigo Silvio Gómez, gracias por esta Perfecto, invitación. perfecto. Estamos animados para darles a conocer a cada uno de los participantes de esta sesión, de este webinar gratuito, que lo estamos haciendo con la Academia Latinoamericana de Contadores, ¿verdad? Dando un poco nuestro granito de arena, también en celebración al Día del Contador, 14 de abril. Y el aniversario del Colegio de Contadores Públicos. Excelente, así mismito. De los cuales, pues... Somos miembros. Somos miembros, la mayoría creo que los que estamos aquí somos miembros. Aparte de eso, pues ALAC, Academia Latinoamericana, pues forma parte de los patrocinadores para el Congreso Regional de Contabilidad que se va a celebrar en el mes de mayo, ¿ya? Entonces, como parte también del fortalecimiento a nuestra profesión, pues estamos en esta noche, en esta tarde, mejor dicho, hablando de un tema que creo que es un tema de interés general para todos, indistintamente si nuestro trabajo no radica propiamente en aquellas empresas que están afectadas al impuesto selectivo de consumo. Sin embargo, creo que es importante, ¿verdad? Así como nos llamó la atención la reforma al valor del litro de alcohol, así también nos manda a un foco de atención la reforma que existe ahora a través de la ley 1279, la cual hace, en este caso, reformas y derogación a la ley 822 en los artículos 126, numeral 1, artículo 157, numeral 1, artículo 160, numeral 1 del 167, artículo 71, primer párrafo, inciso A, y el numeral 3 de la ley 822. Le cedo la palabra a doctor Walsh y voy a estar alternando con usted para ir viendo precisamente los pros y los contras que tiene esta reforma, que es importante aclarar por una razón importante, ¿verdad? En principio, como lo he dicho en otras conferencias, la reforma en sí o los cambios que haya se hace en base a lo que establece el legislador. ¿Quién es el legislador? Pues lógicamente uno de los poderes que tiene el Estado, ¿verdad? El poder legislativo. Y como lo establece nuestra Constitución, lo establece el Código Tributario, Ley 562 y sus reformas, de que solo mediante ley existe modificación, creación y derogación de leyes. Las leyes que son derogadas o son, en este caso, reformadas o son creadas mediante el imperio de ley que tiene el Poder Legislativo, en este sentido, quedan en la memoria anual jurídica de este país. Doctor Walsh tiene la palabra. Muchísimas gracias, Silvio. Pues en esta ocasión hay que desmenuzar un poquito los términos para poder comprender mejor estas reformas o estos impactos que tienen, que también pueden generar, mira qué interesante esto, Silvio, pueden generar lo que nosotros, igual como estrategia nacional que se ha llevado a cabo desde hace aproximadamente 2 años, se puede generar lo que es el emprendimiento, porque también está incluyendo la parte del tabaco, ¿sí? Como uno de los beneficios. También se está promoviendo el caso de aquellas, no sé si te acordás, aquellos proyectos que nosotros hacíamos en secundaria, Silvio. La creación de vino a través de Maduro, a través de Flor de Jamaica. Sí, que incluso en uno de estos comercios, parte del incentivo que se hace de la población a estos pequeños, o mejor dicho, a estos artesanos de vino, se está promoviendo. Pero el objetivo de esto no es que esto esté malo o esto esté en contra, no. Me baso un poco a esta reestructuración que se está haciendo a nivel de país. Ojo, esto me significa de que el detallista ahora tiene que escalar como empresa, tiene que escalar como negocio, porque como éramos detallistas, muchos de esos tal vez no estaban inscritos en la Dirección General de Ingresos, como son las ventas de licores de la esquina. Así es. ¿Sí?
a veces podrían ocultar también lo que es el proceso, o mejor dicho, uno de los delitos que nosotros conocemos, que es la defraudación fiscal, o en otros países que le llaman la evasión fiscal. Pero en Nicaragua, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, es la defraudación fiscal. ¿Y cómo hacían eso? Bueno, no llevabas orden, declarabas lo que a vos te guste, ¿ya? Lo que según algunos contadores le recomendaban a los negocios, declarar. Y entonces llega un alto donde te dice, bueno, hombre, vamos entonces a reformarnos, vamos entonces a centralizarnos, y que lo que ha sonado mucho en boom, ¿verdad? Ya no nos vamos a tirar a precio de detalles, sino nos vamos a precio de distribuidor, o sea, algo más grande. Pero entendemos entonces que el impuesto selectivo al consumo no es un impuesto de ahorita, esto está creado incluso en la misma ley de equidad fiscal, que lo retorna a la ley de concertación tributaria, el cual me establece que este impuesto de selectivo al consumo es para las generaciones de bienes, para las importaciones e internaciones de bienes y las exportaciones de bienes. Pero esto es más que todo el consumo. Y entonces, vos que sos economista, me puedes corregir, ¿verdad? El tema de los productos suntuarios, los productos que son, ya no son de primera necesidad, sino que en algunas ocasiones se pueden considerar como un producto de lujo. Sí, exactamente. O sea, estamos hablando de productos suntuarios, Ricardo, aquellos productos que no forman parte de lo que se conoce como la canasta básica, ¿ya? Entonces, que se conocen también en términos económicos como productos de lujo, ¿ya? Y que no necesariamente están dentro de la necesidad del consumidor final. Excelente. Entonces, esta reforma me incluye, como les decía, estos productos, estos asuntos que ahora también incluyen las manzanas, que ahora vamos a ver más detalles lo que son los pavos, etcétera. Miren, esto tiene su impacto y traté de hacer más o menos identificar lo que me refiere antes de la reforma y después de la reforma. Ahora, ¿cómo lo voy a entender? Tal vez no interpretarlo porque ni Silvio, ni mi persona, nadie está obligado, o mejor dicho, calificado para la interpretación de la ley expresa. Por eso, dentro del orden, si no, no hubiera orden jurídico. Dentro del orden jurídico es la Dirección General de Ingresos. Y aquí, pues, califico y corrijo de manera profesional y elegante a muchos colegas que llegan a pegarle 4 gritos a los señores de la Dirección General de Ingresos. No debemos de estar teniendo ese tipo de cultura. Para eso existen los diferentes recursos que nosotros podemos hacer uso. Entonces, en el artículo 126, ya para entrar un poquito más de calor, porque también me emociona al hablar, Silvio. Así es. Antes de la reforma yo entendí entonces que eran todas las bebidas alcohólicas, y entendamos todas bebidas alcohólicas. Entendamos vino, Chivas Regal, Johnny Walker, etcétera. Claro. Todo tipo de cerveza. ¿Ya? Y cerveza Sol, cerveza Heineken, para financiar a la Champions, para lo que les gusta. Gracias a Dios no soy amante de las bebidas alcohólicas, pero sí somos conocedores de esto, porque a esto nos dedicamos como contadores, incluso Silvio, como tu persona también, que sos auditor forense certificado internacional, pues comprenderás todo este tipo de cosas, ¿verdad? Que se pueden hacer para el tema de comisión de delitos también. Además de las cervezas, los cigarros. Y por eso aquí entro también donde incluso la Dirección General de Aduana puso una alerta junto con la Dirección General de Ingresos, el tema de los cigarros electrónicos. Por eso es que los cigarros electrónicos no es permitido la distribución o la comercialización de los mismos. ¿Sí? Únicamente todo lo que tiene que ver con la parte de tabaco. Ya lo que son cigarros electrónicos no entran en este beneficio. Es más, ni deberían de existir en Nicaragua. Esto además incluye lo que eran las bebidas gaseadas, es decir, para decirles marca, Pepsi, Coca-Cola, ¿sí? ENSA podría considerarse,
incluso aquellas aguas gaseadas con adición de azúcares o aromatizantes. Y que también esto, su base imponible, iba a ser considerado a un precio de detalle. Entonces, el precio de detalle, como te decía, ese tipo de personas eran prácticamente aquellas que te compraban el menudeado. Pues, si en vez de comprarte tal vez una cajilla de cerveza, te compraban 6 cervezas, por darle un ejemplo más claro. Entonces, resulta ahora con la nueva reforma, yo debo de leer este artículo 126 de la siguiente manera. Todo lo mismo que tenga que ver con las bebidas alcohólicas, con las cervezas, los cigarros, cigarrillos también, pero hay algo adicional, los jugos y los refrescos. Es correcto. Entonces, aquí hablamos de jugo en general, ¿sí? En general, lo que vos podés ver o lo que vos podés también necesitar para este emprendimiento. No ha salido un jugo de mandarina, tal vez en algún momento sale un jugo de mandarina, un juguito de mango, ahora ya lo tiene la perfecta. Ya te estoy hablando en términos de algunas empresas, porque es lo que todo el mundo nosotros vemos. Pero hay algo aquí adicional, las bebidas energizantes, como Red Bull que te da la ala, como los Raptors, sí. Los vas a ver todos los que están, los vigilantes, incluso los que están en el sector, están en el sector de los bomberos, que así se le llaman los que están en una gasolinera. Entonces, estas bebidas energizantes, los jugos y los frescos, van además de lo anterior, que son las bebidas alcohólicas, las cervezas, los puros, etcétera. Su base imponible ahora va a ser al distribuidor. Entonces, aquí entra una confusión, que lo hemos hablado, Silvio. Hombre, entonces quiere decir que las cervezas van ahora, como esto es el distribuidor, van a grabar menos impuestos. ¿Sí? No. La respuesta es no. ¿Y esto es por qué? Bueno, el detallista sí tenía como un privilegio de establecer un precio, que lo vamos a ver más adelante, pero ahora con el tema de los distribuidores, las características son más específicas. El detallista, como les decía, personas naturales o incluso algunas personas jurídicas que no estaban organizadas, pero ahora por un tema, y esto lo pueden ustedes investigar, para aquellos que nos gusta la investigación, investigar que es un tema por el cual es uno de los motivos fundamentales por el cual se hizo esta reforma. Entonces te dice, espérate, ahora el precio, pues prácticamente lo van a poner ¿quiénes? Las empresas que obviamente tienen su licencia de distribuidor y que también están debidamente formalizadas. Y entonces aquí pegamos un grito al cielo, Silvio. Así es. Entonces, aquella gran industria, por ejemplo, Unimar, ¿sí? ¿Cuáles otras industrias? La misma cervecería, la misma compañía de cervecera de Nicaragua, al ser una empresa estructurada, al ser una empresa que tiene que pagar o tiene que considerar dentro de sus costos, si no, no fuera ganancia, un tema más particular al auditor interno, que a lo mejor la persona que tenía detalle no tenía un auditor interno, a la parte de un asesor legal, y hay otros costos, ¿verdad? El agua, la luz, todo lo que tiene que ver con la logística, que eso tal vez Nicaragua todavía está entrando en estos procesos, pero claro, Nicaragua no es un país canalero como en Panamá. Que hace poco estuve hablando con un colega y me dice que hay incluso una licenciatura de logística. Imagínate, pues, un experto en puertos, pues, y la cuestión de distribución. Entonces, ya es un poco más complejo y entonces, como la empresa está debidamente formal, es la que ahora va a poner ese precio, un precio al distribuidor. Sí. Hay una cosa importante, Ricardo, que estás mencionando, ¿verdad? Para los colegas. Es que la pregunta es, ¿por qué voy a pagar menos impuestos? ¿Y por qué no voy a pagar más? O sea, ¿qué fundamento legal tengo o qué fundamento jurídico tengo? Porque
aquí hay que hacer una cosa clara. Aquí no es un tratamiento 100% contable. Aquí es un tratamiento jurídico. Y es algo que yo he mantenido en mis conferencias. Si estamos hablando de la ley, usted tiene que digerir la ley, no digerir el cálculo sobre la base del ISC. Esto viene siendo para efectos jurídicos una añadidura. Pero, ¿qué sucede con esto? ¿Qué pasa con esto? La disyuntiva que surge acá, porque esto es algo que posiblemente los colegas que están conectados, agradecidos acá con los 88 que estamos conectados. La pregunta o la disyuntiva es la siguiente. ¿Por qué alguien pensaría que se paga menos ahora y se pagaba más antes? Precisamente, y te agradecería que mantengas el artículo 126. ¿Por qué antes yo pagaría más y por qué ahora pagaría menos? ¿Ok? Esa es una excelente pregunta, ¿verdad? Ok, primero porque en principio antes se hacía al precio detallista y se hacía versus el precio de distribuidor. Warner dice, cambia la base imponible. Sí, cambia la base imponible. Pero eso fuera cierto, Warner, si la base imponible anterior fuera la más alta. Y no es así. La base imponible era la más baja. ¿Por qué la más baja? Porque el detallista iba a cuidar su margen de ganancia. No hay que olvidar eso. Y falseaba también algunas veces la cifra. Exactamente. Eso se llama subfacturación. Hay dos cosas importantes en derecho financiero y derecho tributario. Se llama política expansiva y política restrictiva. Profesor, ¿pero por qué está mencionando esto? Ok. Porque la política expansiva se diferencia en gran manera de la política restrictiva. ¿Cuál es la función del Estado? Es la primera pregunta que yo me haría antes de decir que voy a pagar menos. ¿Cuál es la función del Estado? ¿Recaudar? Recaudar más. Esa es la función de la Dirección General de Ingresos. Es más, correcto. Esa es su misión. Exacto. Razón de ser. Ahora, esto fuera cierto que voy a pagar menos si la base sobre la cual yo calculaba el impuesto selectivo al consumo era la más alta. Y no es así. El detallista, o sea, ya que mencionaste algo muy importante sobre aquellos negocios no controlados, o sobre aquellos de cuota fija, por cierto, que vendían la cerveza, vendían el alcohol, los cigarrillos, las pulperías, en este cuota caso. Fija con ascensores, con 2 pisos. Exacto. Entonces, la base sobre la cual, para mantener su margen de ganancia, ya incluía un impuesto selectivo al consumo de parte del distribuidor. ¿Ok? Porque el impuesto selectivo al consumo se traslada. Exactamente. Es correcto. Entonces, ¿quién es el consumidor final? El detallista. Para el distribuidor es el detallista. No es la persona que llega a la pulpería a comprar 2 cigarros o una cerveza. No, el consumidor final es el detallista. Ah, profesor, pero mire, ahora hay productos con tasa cero. Sí, es que yo no estoy diciendo nada de lo contrario, que existe tasa cero. Pero ¿qué es lo que tiene tasa cero? Pavo fresco refrigerado, pavo congelado, pavo en trozos, pistacho con cáscara, pistacho sin cáscara, almendras con cáscara, uva fresca, manzana fresca, pera fresca, avellanas con cáscara, sin cáscara, correcto, nueces de nogal con cáscara, castañas con cáscara, castañas sin cáscara. Y entonces aquí viene la pregunta que estás mencionando en tu caso, Ricardo. ¿Y qué pasa con las bebidas alcohólicas? Ah, las bebidas alcohólicas se tasan sobre una base de un estándar internacional. ¿Y cuál es el estándar internacional? El precio del litro de alcohol. Que por eso ya fue reformado. Que por cierto ya fue reformado. Incrementó. Exactamente. Incrementó. Entonces, ¿cómo yo voy a pagar menos si incrementó la base del alcohol? ¿Ya? Correcto. ¿Cómo voy a pagar menos?
A propósito de lo que Mandy está aquí, dice, pongan ejemplos del antes y del ahora. Sí, sí, vamos a ponerlo. Usted no se me preocupe que estamos calentando motores ahorita. Ya, no comamos ansia, estamos calentando motores ahorita. Entonces, el hecho es de que si yo veo y comienzo a comparar, es que el detallista vendía 100 y el distribuidor ahora vende 80. No, espérate un momentito. Las cosas no funcionan de esta forma. Las cosas no funcionan de esta forma. Primero, ¿por qué se da la reforma? Uno, porque antes de la reforma la base imponible variaba según el tipo de enajenación. Esa es una clave importante. 126 numeral 1, que es el que estás poniendo. Ahora, ¿qué pasa con la reforma? Se estandariza la base imponible. Será el precio del distribuidor para bebidas alcohólicas, cervezas, tabaco, bebidas azucaradas, energéticas, etcétera, etcétera, etcétera. 157, que hace referencia al crédito fiscal. El crédito fiscal se aplicaba el ISC pagado en internaciones. Mas, sin embargo, ahora se ratifica que el ISC pagado por importaciones o materias primas cuya enajenación está sujeta al precio constituye un crédito fiscal. Ve, profesor, entonces es un alivio. Un momentito, señor, porque si usted tiene operaciones exentas, entonces usted tiene que tomar en cuenta la proporcionalidad. Correcto. Y si usted toma en cuenta la proporcionalidad, ¿y dónde está eso en la ley, profesor? Váyase, por favor, entonces, porque aquí estábamos hablando de la proporcionalidad, ¿verdad? Váyase entonces, por favor, a lo que establece la tasa sobre la cual va a ser grabada su impuesto al valor agregado. Su impuesto al valor agregado tiene que estar tasado en este caso de acuerdo a la proporcionalidad. Igual tiene el mismo comportamiento. Porque si lo que usted tiene son operaciones exentas, ¿a dónde creen que ustedes que radica la proporcionalidad, de lo cual yo no me puedo acreditar el crédito fiscal en base a mi costo? Entonces, no es que estoy teniendo un alivio. Conste, aclaro, no es que el Estado está haciendo mal, no. El Estado está ajustando y está modernizando las tasas de recaudación, que eso es normal, ¿ya? Que eso es normal. ¿Ok? Que eso es normal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí nos dice Álvaro, ¿cómo es que se le cobra las pulperías? Por lo general, las pulperías son régimen simplificado, Álvaro. Son impuestos conglobados. Ya ellos están poniendo su precio final y por consiguiente el impacto va a caer sobre ellos, sobre la base del detallista. ¿Por qué razón? Porque el valor de la distribución debe de ajustarse. O yo le hago, más bien yo lanzo esta pregunta. Quiere decir que si es así, entonces el detallista va a vender a menos precio. Eso sería una pregunta interesante, Ricardo, ¿verdad? Sí. Entonces, como bajó entonces la base imponible, el detallista va a vender a menos. Es la pregunta. Yo solamente, y voy a traer por analogía un ejemplo que no viene al caso, pero yo me recuerdo bien. Yo me recuerdo bien cuando hace muchos años hubo una baja en el precio del combustible y las personas usuarias de taxis, ¿ya? Las personas, exactamente, Álvaro, usted está diciendo una cosa muy cierta, exactamente. Y yo me recuerdo en ese entonces de que le decían al taxista, ya cobrame menos porque el combustible vale menos. Ahí que acaso solamente con combustible corre el vehículo. Hay la llanta y el aceite y los repuestos y el mantenimiento. ¿Me explico? Entonces el punto en este caso, y ahorita Álvaro acaba de tocar, como dicen, acaba de poner el dedo en la llaga. Por eso entonces las pulperías van a comprar menos. Los detallistas, señores, deben de ajustar sus precios sin perder la brújula del margen de ganancia. Entonces, lo que Ricardo está señalando de que voy a pagar menos, no, vas a ajustarlo, vas a ajustar. Ahora, aquí hay otra clave importante. ¿Cuál es la otra clave importante en este caso? De que va a haber mayor control. El Estado está en todo su derecho de tener mayor control
porque él debe de garantizar la transparencia en el proceso de recaudación. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que hay un control en lo siguiente. ¿Qué sucede con esto, con el caso del distribuidor? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué va a haber por qué hay una mayor transparencia? Porque se va a trabajar con un precio más real del mercado, porque se va a reducir la subfacturación entre fábrica y importación, ¿ya? Porque va a haber un mayor control. ¿Y cuál es el control en el distribuidor? Proveedor, fabricante, materias primas, importación, el IVA, el impuesto al valor agregado. Y entonces yo como auditor fiscal, yo vengo y le digo, ¿qué relación tiene directa el inventario o el proceso de producto terminado que se convierte en producto disponible para la venta? Ojo con esto para los procesos de costo. ¿Ya? ¿En qué se convierte esto? Ok. ¿En qué se convierte esto? En que yo voy a venir y voy a comenzar a relacionar. Yo tengo aquí la factura del proveedor y la factura del proveedor dice que te vendió a 10. Dame la factura de venta. La factura de venta vos la vendiste a 15. ¿Cuál es tu margen? Es 5. ¿Ok? ¿Lo ajustaste? Sí, lo ajusté. Porque posiblemente yo antes venía sobre la base del detallista y yo podía poner el precio que yo consideraba para efectos de qué. Porque hay distribuidores que son también detallistas por efectos de políticas comerciales. Y no solamente veíamos las cosas por la pulpería. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaba con esto? Yo me iba a la base más baja, lógicamente, y eso me permitía tener un mayor margen de ganancia. Adelante, Ricardo. Que ahora posiblemente los margen de ganancia pues vayan a variar, vayan a disminuir, mejor dicho, del que ya tenían establecido. Esto tiene entonces como consecuencia que el artículo 157, si bien es cierto, hablaba de que si hubiera sido trasladado al responsable recaudador el impuesto selectivo al consumo que hubiera pagado las importaciones sobre la materia prima, entonces esa persona iba a constituir lo que es un crédito fiscal. Y en el caso de operaciones exentas, el impuesto selectivo al consumo lo van a considerar como un costo o como un gasto deducible de impuestos. ¿Sí? Entonces, esto también puede irse considerando, y si ustedes se fijan, se está todavía manteniendo después de la reforma con el artículo 157, pero ahora me le agrega algo, además de los bienes grabados. Me habla, dice, así como también aquellos bienes finales importados grabados con este impuesto y cuya enajenación está sujeta entonces a un precio al distribuidor. Entonces, a ver, detallista, en muchas ocasiones no podías considerar un gasto, ¿sí? Porque como lo hemos hablado, ¿verdad? En muchas ocasiones o en algunos casos eran considerados como cuota fija, entonces eso ya lo establecían como costo. Entonces ya ese impuesto selectivo al consumo ya se trasladó. Pero ahora bien, ¿quién es el que tiene mayor importación, el detalle o el distribuidor? Hablando de las importaciones. La respuesta en este caso tiene que ser el distribuidor. El distribuidor, obviamente, por el volumen transaccional. Entonces, importa más que tal vez en algunas ocasiones el precio de detalle. O mejor dicho, el detallista. Entonces, también en estas operaciones exentas, ¿sí?, que tiene que ver con el impuesto selectivo al consumo, se van a considerar entonces como un costo y como un gasto deducible del IR anual. El 167, que antes de la reforma, igual mantenía lo mismo, bebidas alcohólicas, cervezas, etcétera, pero a un precio de detalle. El 167 ahora me incluye lo que ya habíamos hablado en el 126. Los que son los jugos, los refrescos, las bebidas energéticas y, obviamente, la base imponible viene siendo lo que es un precio al distribuidor. Hay una objeción aquí o una clarificación o como ustedes quieran llamar, donde me dice que en el caso de que las bebidas alcohólicas, los vinos y la cerveza, la base imponible
hay un término que se llama el ad valorem. El ad valorem, es la tarea de investigarlo, en la Real Academia de la Lengua, me establece que es la carga, ¿sí?, fiscal, en muchos casos, sobre la mercancía. Dicho de otra manera, es el valor de la mercancía. Entonces, el valor de la mercancía será el precio al distribuidor. Y que también aquella cuota específica será el litro de alcohol, lo que tú estabas hablando anteriormente, Silvio, que el litro de alcohol incrementó. Entonces, si ustedes se fijan, ya esto, mi base imponible, me está diciendo, uno, el valor de la mercadería, y dos, tiene que ver con el litro de alcohol. Como les decía, es una forma recaudadora, que eso no está mal, ese es el deber ser. Y cuando yo hablo que es el deber ser, le respondo aquí al mi estimado Juan, que habla que la asamblea es la que tiene el poder de interpretación y no la DGI. Pues esto no es cierto. Vean, aclarando un poco de esta situación, el artículo 3 del Código Tributario sobre el principio de legalidad, incluso cuando hablamos de la interpretación de las normas tributarias y las analogías, me establece el artículo 4, donde no me especifica qué es la Asamblea Nacional. Pero si nosotros entramos un poquito más a detalle, ¿sí?, y nos vemos en la partecita de la página web de la Dirección General de Ingresos, donde aparece quiénes somos, hay una partecita que se llama la entidad fiscalizadora y aparece una de sus funciones, que es dictar disposiciones necesarias sobre el eficiente control, recaudación y fiscalización de los impuestos, y también practicar liquidaciones de oficio sobre dichos impuestos. Entonces, dicha de otra manera, es una labor que le corresponde a la Dirección General de Ingresos. Siguiendo con el proceso de estos casos del 167, incluimos entonces los cigarros, los puros, que ahora están de moda. Toda la zona de Estelí, cuando viajamos en Estelí, tienen plantaciones de puros, ¿sí?, puros y cigarrillos. Y esto va a estar en establecimiento del artículo 189 y 190 de la misma ley de concertación tributaria 822. Incluyen más cosas, sí, pero con la diferencia que en este caso estamos hablando de un precio al distribuidor. Sí, aquí Ricardo, disculpa que te interrumpa, que hay un comentario de Pablo muy excelente, por cierto, ¿verdad? Dice que también puede y debe leerse desde su dimensión extrafiscal, así es, recordando que ciertos impuestos, tal es el caso del ICC, no solamente cumplen una función recaudatoria, sino también de incidencia en el comportamiento del consumidor, ¿verdad? Gracias, Pablo, porque está al otro lado del charco, Pablo. Sí, por el lado de España. Pablo, gracias por estar conectado. Así es. Con relación a la pregunta o al comentario que quiero irme por acá de lo que el colega Álvaro Alcocer Reyes dice, entonces la base del IVA no varía sobre la base imponible. Bien, ¿qué pasa con relación a esto? Cuando se importan mercancías, lo que hace el proceso de aduana es legalizar las mercancías, liquidarlas, ¿verdad? Y es donde viene el famoso el valor CIF, que es costo, seguro y flete. A eso, lógicamente, se le agregan los impuestos de nacionalización de carga. Y si este producto no está dentro de una franquicia o dentro de una lista autorizada por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, como compras importadas tasa cero, entonces se le hace sobre toda la base el valor del impuesto al valor agregado. ¿Qué pasa ahora en el caso del ISC? En el caso del impuesto selectivo de consumo, la base del IVA no cambia. La base del IVA sigue siendo, la tasa, perdón, del impuesto al valor agregado no cambia directamente, porque la reforma no está afectando al impuesto al valor agregado. La reforma está modificando los artículos con relación al impuesto selectivo de consumo, 126, 157, 167 y 171.
los cuales pertenecen específicamente al título del ISC. Ahora, no de forma directa, y vamos a decir, sí de forma indirecta. A esto se le llama efecto cascada, pero no para todos los productos, ¿verdad? Por aclaración, no para todos los productos. Porque, ¿qué es lo que hace normalmente el cálculo sobre el impuesto al valor agregado? Bueno, si un producto costaba o cuesta 100, a eso se le agrega el impuesto selectivo de consumo y sobre esa base se le hace el cálculo del impuesto al valor agregado. ¿Qué pasa cuando es tasa cero? En este caso, lógicamente, al ser tasa cero, no puedo venir y hacer un cálculo sobre un valor de tasa cero y entonces la base imponible, lógicamente, sería el que está antes del impuesto selectivo de consumo. Sin embargo, tanto mi persona como Ricardo no nos estamos enfocando en que si baja o si sube, porque ese no es el punto. El punto es que, ¿qué es lo que va a hacer el distribuidor? Porque ahora el afectado es el distribuidor. El afectado no es el detallista. ¿Ok? Ese es el punto del análisis de esta conferencia. Esta conferencia es, ¿qué es lo que va a hacer el distribuidor? ¿Qué va a hacer ahora el distribuidor? El distribuidor, entonces, en este caso, ¿va a pagar menos o va a pagar más? Por eso yo comencé con la pregunta de la disyuntiva. Yo no lo puedo ver numéricamente nada más. Yo no puedo venir y decir, es que mira, el producto, vamos a decir, fíjate que, por ejemplo, me estás comprando un producto que esté en la lista y la alícuota del impuesto selectivo de consumo es 0. Sí, está bien. Estamos de acuerdo. Pero resulta que como yo soy el distribuidor y yo no lo taso por precio, por precio final, sino por precio inicial, yo debo de cuidar mi margen de ganancia. Entonces ahora yo voy a ver que tengo que ajustarlo si lo vendo como detallista, porque el detallista ya no lo puede en sí. Si estamos asociando detallista con una pulpería como tal, es una asociación correcta. Más sin embargo, el distribuidor también puede ser detallista, porque puede vender al menudeo. Entonces, si yo voy a ajustar esto y ahora está cayendo sobre mí, como dicen, el guante, y ahora yo tengo que pagar, aunque esté en la lista que tenga el ISC en tasa cero, yo no puedo venderte al mismo precio. Entonces mi base imponible tiene que cambiar. Y el impacto del impuesto al valor agregado, que es un impuesto progresivo, en este caso, va a incrementarse. Entonces, por tanto, no necesariamente tengo de que porque tengo una tasa cero, ahora pago menos IVA. Porque ese es uno de los puntos que yo he leído en algunos comentarios. Entonces, ahora voy a pagar menos IVA. No, usted no va a pagar menos IVA. No, señor. Usted va a pagar la misma alícuota que está establecida en la ley de concertación tributaria. ¿Y cuál es la alícuota establecida? 15%. ¿Ya? O sea, yo no estoy pagando menos para nada. No estoy pagando menos. ¿Ya? Y aquí voy a poner un ejemplo, estimados colegas. Tal vez ustedes se recuerdan de que antes de la reforma de la 891 y la 987 que se hizo sobre la ley 822, se hablaba de que iba a ir a partir del 5º año la tasa de la alícuota del impuesto sobre la renta. Ricardo, ¿te podrías recordar por favor esa parte? Iba a ir disminuyendo. ¿Estamos de acuerdo? Que de 30 iba a pasar a 25 y así sucesivamente. Sí. Entonces, ¿qué dijo el Estado? Espérate un momentito. Oye, un momentito. Espérate un momentito. Un segundito. ¿Cómo voy a afectar mi impuesto mayor? Inmediatamente la 891 estableció la reforma. Inmediatamente la 987 estableció la reforma. ¿Ya? ¿Ok? Dice Lenín Arostegui, cuando hablamos de distribuidores CNN, Coca-Cola, etcétera, no esos son fabricantes, pero también tienen a través de ellos distribuidores autorizados. Por ejemplo, las agencias de Coca-Cola es un distribuidor autorizado, ¿ya? El cual tasa su precio sobre la base del fabricante. Por ejemplo, si yo tengo una distribución
de bebidas gaseosas de la marca Coca-Cola y de la marca de la ENSA, de la embotelladora nacional, la Pepsi y las diferentes versiones, y yo digo que vendo a precio de camión, ese es precio de distribuidor. A eso se le llama precio de distribución, ¿ya? Porque el precio del fabricante, el que, por ejemplo, ENSA o Pananco establece, ese es el costo final de proceso, que no tiene nada que ver con el precio de distribución. ¿Ok? Entonces, en ese caso, es importante, ¿verdad? Es importante de que estemos claros de que en la medida de lo posible, ¿verdad? En la medida de lo posible, debemos de estar analizando ahora cómo va a tener el impacto económico, cómo va a tener el impacto patrimonial, cómo va a tener el impacto en relación a la base imponible que tengo que calcular. Porque si yo lo leo de forma horizontal, yo diría entonces de que voy a pagar menos impuestos y lo comienzo a celebrar. Y no es así. Y no es así. ¿Por qué razón? Bien, si me permiten, ¿qué cambia con la reforma? Primero, el precio está más cerca del mercado. Segundo, es más difícil manipular. Porque si la Pananco me pone, en este caso, no sé cómo estará, vamos a ponerle un precio, 20 pesos la de 12 onzas o 15 o 8 pesos la de 12 onzas o 10 córdobas la de 12 onzas. Pero yo lo compro en la agencia, en la agencia de distribución y lo compro a 8, dice el que vende al detalle, el de la pulpería. ¿Ok? ¿Qué pasa entonces si yo tengo a precio de camión, el precio del camión? No puede venir el fabricante y decir al distribuidor, mira, te voy a rebajar. No, sino que ya tiene sus costos estándares establecidos de proceso. Ahora bien, ¿qué pasa con la distribución? Si usted va donde una agencia distribuidora a comprar una gaseosa, se la va a vender a precio de detalle. No se la va a vender a precio de que te compre una cajilla o que te compro 2 o 3 cajillas de gaseosas. Entonces, ese es el punto. ¿Qué significa esto? Tiene que ajustar el precio, ¿ya? Exactamente, ya no está la ganancia del subdistribuidor. A eso se le llama subfacturación. Entonces, está más cerca del mercado, es más difícil de manipular, tiene más trazabilidad. Entonces, aquí es donde viene el punto de partida de la fiscalización. ¿Por qué tiene más trazabilidad? Porque yo tengo 3 elementos importantes en el proceso de operatividad comercial que tengo desde la perspectiva del impuesto selectivo al consumo y de los productos que no tienen tasa cero y de los productos exactamente o del producto o de las operaciones que tengo en este caso con afectos a la alícuota del impuesto al valor agregado. Aquí viene el punto. Aquí hay 3 puntos importantes. Primero, facturas. ¿Cuál es la trazabilidad? ¿Qué voy a hacer yo como auditor? Pásame sus facturas de ventas, pásame su factura de costo, inventario, que tiene relación con el inventario, y páseme su reporte de ventas. Y dentro de su reporte de ventas, yo veo tu reporte de ventas de contable y tu reporte de ventas fiscal. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, ¿por qué esto? ¿Cuál es la pregunta? ¿Esto reduce la evasión? La mitiga, porque es un mecanismo de control. ¿Por qué la mitiga? Porque reduce en 3 formas claves. Primero, menos espacio para manipular los precios. ¿Ok? Segundo, cruce de información. Tercero, un sistema mixto, valor más cantidad. Ya no depende de un solo precio, también depende del litro de alcohol. Ya aquí hay un cruce de información, inventario, IVA y registros contables. Coincide con las ventas reales. Menos espacio para manipular precios, mitigación de evasión fiscal. Sí, se usa un precio posterior en la cadena de distribución. ¿Ok? Y antes podía inflar los costos. Lisette, creo que usted tenía levantada la mano. Le cedemos el espacio, la palabra. Puede abrir su micrófono, por favor, si va a hacer alguna consulta. Ok. Entonces se le marcó. Sí.
Dice Gabriel, pero analizando un poco lo expuesto, realmente lo que se disminuye es el valor del ICC porque cambia el avance imponible. No en todo, Gabriel. No en todo. Para eso está la lista. ¿Ok? Porque ya no se le da la ganancia, ya no está la ganancia del subdistribuidor. Sí, entonces, por tanto, hay una disminución del margen. Entonces, aquí usted me está dando la razón, Gabriel, en decir que el detallista tendría que ajustar los precios. Y en decir que el distribuidor tiene que ajustar los precios. Exactamente. Continúe, mi estimado doctor Walsh. Álvaro Gómez, Ajá, adelante, Álvaro, la participación, adelante. Buenas noches, estimados. Bueno, Buenas lo que noches. yo puedo entender a grosso modo que al final el que siempre va a pagar los platos rotos es el consumidor. Bueno, ya. Dicen que el que se encuentra... Por eso Silvio, Ajá, es ajá, producto suntuario, ¿verdad? así es. El que tenga un gusto pues va a tener que pagar el precio que guste. Claro. ¿Ya? Si tenés ese tipo de gusto o preferencia, pues está bien. Así es, correcto. ¿Ya? Por ejemplo, lo de las bebidas energizantes, pues también va a tener, ahí se la va a tener que jugar también la empresa de cómo van a utilizar un poco también el marketing, Silvio. Exacto. Sí, sí. Por ejemplo, Byron decía, esto siempre es así. Sí, estimados colegas, sí. Pero el enfoque no es porque el que consuma, el que se fume un cigarrillo o se tome una cerveza va a pagar los platos rotos. Vamos a decir, en términos coloquiales o en términos populares, pues eso no reduciría para nada el consumo. Todo lo contrario, la gente mantendría su consumo igual. Lo que sucede es que el impacto acá, más que todo, es para efecto contributivo. El impacto acá está para efectos de quién en realidad ahora debe de ajustar su mecanismo y su registro contable. Cómo debe de prepararse para responder ante la obligación tributaria que tiene en un proceso de fiscalización. Ese es el punto, porque el punto no queda nada más en el caso en que yo soy el consumidor final y entonces yo me fui a comprar una Coca-Cola y ahora voy a pagar más. No, porque cuando alguien se va a uno de estos eventos, ya sea al estadio, ya sea a ver carreras de motos o de vehículos, o se va, digamos, a feria, el valor de las bebidas gaseosas no es la misma que la de la pulpería. Ya el detallista lo está ajustando. Y el detallista dice, y usted le dice, pero si la gaseosa en la pulpería vale 10 pesos, sí, pero eso es en la pulpería. Aquí yo estoy aquí estoy pagando renta, aquí estoy pagando luz, aquí estoy pagando trabajadores. ¿O estoy diciendo alguna mentira, estimado doctor? Ninguna. Acordate que cuando vino este grupo, ¿cómo se llama? Zona Libre, ¿cómo que se llama? De la música, regional. Regional. Música agropecuaria, le llaman popularmente, sí. No, pero música regional, pues, la cerveza que a lo mejor en la pulpería te costaba, ¿qué? 35, 60 Córdoba, y en el concierto pagaba 120 pesos. Y ahí no andabas diciendo, ¿y por qué tenés alto el precio si en la pulpería me costaba 2 pesos? Así es. Dice Juan, los precios de mercado los dan la oferta y la demanda. La reforma no tiene intención de cambiar precios de mercado. No, es que en ningún momento hemos dicho que la reforma tiene intención de cambiar precios de mercado. Lo que está haciendo es ajustarlo. ¿Ya? Porque usted debe de ajustar sus costos. Si no, entonces vamos a preguntarle a un distribuidor que ahora va a estar, en este caso, afecto directamente, si no va a ajustar sus costos en función del margen de ganancias. Porque ¿qué es lo que pasa? Si incrementa demasiado los precios, no venden. Pero si no ajusta sus costos, entonces el margen de ganancia se reduce. Pero va a seguir vendiéndolo. Pero lo va a seguir vendiendo. Así es. Entonces esto significa de que con esta reforma, que incluso ya está en vigencia, porque ya salió en la Gaceta Diario Oficial, y aquí debemos de entender, hasta que ya sale publicada en la Gaceta, hasta entonces tiene el carácter legal de cumplirse, no antes con anteproyecto. Entonces,
nos vamos a dar cuenta si es cierto las bebidas alcohólicas aumentan de precio o disminuyen de precio o se mantienen estables. ¿Sí? Tal vez por un efecto de marketing, por eso decimos un efecto de marketing, ¿verdad? Algunos precios de cerveza pueden variar, pueden estar 2-3 córdobas menos. Exactamente. Este comentario, gracias, mi estimado colega Gabriel. Esto no es cuestión de oferta y demanda, este es un enfoque estrictamente tributario. Exactamente. Así es. Porque aquí no es cosa de que si, o sea, aquí quién le dice que vas a vender menos o vas a vender más. No. Porque inclusive cuando vos importás mercancías y tu precio está más bajo que los precios de consumo interno, la aduana te lo ajusta. Porque si no, entonces estarías cometiendo dumping y dumping es un delito. ¿Ya? Sí. Entonces, y también hay que recordarlo, Silvio, hay que decirle a los amigos que estos tipos de reformas no son reformas a la ligera, sino que son reformas que son en conjunto, sector privado, sector de la Comisión Económica por parte de la Asamblea Nacional, y en este caso la Comisión Tributaria, que tiene que ver con la parte económica, la que se reúne, escucha las partes para poder autorizar este tipo de reformas. Así es. Que por cierto, si lo vemos a nivel tributario, sí, en algunos efectos va a tener en algunos productos que también es para el consumo general. Por ejemplo, lo de la manzana. Se quiere decir que ahora ya te vas a hacer los frescos de manzana de manera natural y no química. Excelente. Pero por eso, o sea, pero por eso precisamente cuando yo me refería menos espacio para manipular precios, a lo que me estoy refiriendo es que se use un precio posterior a la cadena de distribución. Ya, se usa un precio posterior a la cadena de distribución. Porque ¿qué es lo que pasa? Por eso, el principal punto de esta reforma, ¿qué es? Les voy a hacer un recordatorio sobre el artículo 61 bis que tiene la Ley de Concertación Tributaria. Y el artículo 61 bis, ¿verdad? Bis significa en derecho continuar o a continuación de, o una extensión de. En este caso, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Hay una frase que se llama medidas anti-elusión. Ahora esta es una medida anti-evasión. ¿Ya? ¿Por qué sucede esto? Por eso en tu exposición al inicio, doctor Walsh, yo decía, la disyuntiva, y volvamos a la disyuntiva, ¿pagas menos o pagas más? Esa es la disyuntiva. O sea, aquí yo no debo de preocuparme si es la ENSA, si es la COCA, si no, es la disyuntiva. ¿Pago menos o pago más? Y no es el impuesto al valor agregado en sí, propiamente. Porque, insisto, el impuesto al valor agregado es un impuesto progresivo. Un peso grabado, 15% sobre el peso grabado. 1 millón de ventas grabados, 15% de 1 millón sobre la base grabada. ¿Me explico? Por eso se llama progresivo. Ahora bien, otra cosa importante. ¿Qué es lo que persigue la reforma? ¿Verdad? Y excelente que haya puesto aquí, doctor, el artículo 130. ¿Qué persigue la reforma? Quiero volver a repetir esta parte. ¿Qué persigue la reforma? Si la empresa podría inflar costos o bajar precios de salida. Sí, lo hacían, claro que sí. Claro que lo hacían. ¿Por qué? Porque la base de cálculo estaba en un precio posterior, no en un precio anterior. Ahora está en un precio de distribución. Claro, si usted pone en una tabla, lógicamente, ¿verdad? Y bajo este contexto, usted dice, vamos a ver la tabla cómo está, cómo se maneja esto ahora. Ok, ¿cómo se maneja la tabla? Entonces yo pongo precio de tallista, o sea, precio de pulpería, precio de distribución y precio de fabricante. Y lo voy a poner así, 8, 10 y 15. ¿Ok? 8, 10 y 15. A esto vamos. Ah, ya vio que se paga menos porque está en 10. No, se pagaría menos si se calculaba sobre la base más alta.
pero el detallista podía perfectamente subfacturar y manipularlo por un precio más bajo. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Pasa en lo siguiente. ¿Cómo se optimiza? Hay algo en esto que se llama la cadena de valor. ¿Y cuál es la estrategia? Reducir, en este caso, sobre el valor del precio de distribución legalmente y optimizar la cadena de valor. ¿Qué significa esto? Una integración vertical, fabricante, distribución, ajustes de márgenes internos, controlar la base imponible. Ese es el objetivo en realidad. ¿Y cómo es la gestión más eficiente? ¿Ya? ¿Cuál es la gestión más eficiente en este caso? ¿Por qué se deben de planificar y por qué se deben de ajustar los precios? Porque se puede hacer un ajuste gradual de precios. ¿Ok? En este caso. Doctor, continúe. Sí. El artículo 130, pues lo que nos refiere es el que deroga incluso el artículo 3 de esta misma reforma, deroga lo que es el artículo, o el mejor dicho, el numeral 3, con relación entonces a las importaciones. ¿Pero qué hablaba con esto? De que las importaciones, la base imponible del IVA es el valor en aduana más todas las cantidades adicionales de otros tributos que se recauden al momento de la importación y los demás gastos que figuren en la declaración o en el formulario aduanero correspondiente para hacer el proceso de internación. La misma base se debe aplicar en los importadores de bienes cuando estén exonerados de tributos arancelarios, pero no del IVA. Por eso es que se elimina este proceso, o mejor dicho, este numeral, que es el numeral 3, ¿sí? Para incentivar un poco lo que es la creación o la distribución de todos estos productos, de las cervezas, de las bebidas alcohólicas, etcétera. Es lo mismo que pasó con la Brava, Silvio, ¿te acordás? Hace unos 10 años, cuando querían introducirse la cerveza Brava, pues tuvo bastantes restricciones y era una cerveza bastante económica en algunas ocasiones. Y se hizo su respectiva reforma, de manera de que tuvo que desaparecer del mercado, aunque posteriormente pues podría utilizar o podría verse en atención al público. Son cada uno de estos aspectos necesarios y también que esta misma reforma me aplica estas disposiciones que tú también lo has mencionado, Silvio. Sí, y que esto también, si te fijas, la mayoría de esto puede utilizarse también para la comida de la población nicaragüense, ¿sí? Como las enfermeras, ahora que viene el Día de las Madres, pues podemos llevarle sus manzanitas o su uva a nuestras mamás, ya, un pavo, ¿sí? Ya tipo, pues poder, como te digo, incentivar la participación familiar, porque estos alimentos lo pueden consumir la familia, ¿sí? Incluso lo que tiene que ver con esto del tema de las avellanas, ¿sí? Vamos a ver las avellanas. Ustedes tenían rato no ver las avellanas en el mercado, pero ahora sí las vamos a ver junto con estas nueces. Entonces, todo este tipo de cosas viene, como les digo, pues a incentivar el campo de uva, ¿sí? El campo de las manzanas también. Estos pistachos, el famoso, estos pistachos con cáscara o sin cáscara, ya van a tener un poco de prácticamente que no van a pagar impuestos selectivos al consumo. Aquí puede haber también como les decía, parte de un emprendimiento para aquella persona o empresa que se quiera considerar como distribuidor de estos tipos de productos acá en Nicaragua. Señores, pues yo creo que lo hemos explicado muy bien, Silvio. No sé si tenés algo más que agregar, algo que comentarlo. Aquí Jorge decía acá lo siguiente: esta misma se aplica a la importación que hace, por ejemplo, los supermercados, pero más allá dice, muchos supermercados importan directamente y no al distribuidor. Sí, así es, que eso estamos de acuerdo, claro que sí.
Más sin embargo, los impuestos que pagas en la aduana no tienen ninguna relación con el impuesto selectivo al consumo. Los impuestos que pagas a la aduana tienen que ver con el derecho arancelario a la importación. Muchas veces no tienen una relación directa, por mencionarle alguno. Ahora bien, si estamos hablando de crédito fiscal, yo te diría el crédito fiscal del impuesto al valor agregado, después de haber calculado todo el valor final del CIF y en la liquidación de lo que es, en este caso, se le llama la tasa por registro a la póliza de importación que realiza la aduana. Entonces, después, cuando ya realiza todo, siempre y cuando, Jorge, siempre y cuando nos surja un valor de duda razonable. ¿Ok? Porque si existe un valor de duda razonable, aquí ya nos metimos a un problema. Ya entonces cambia, porque entonces yo tengo que, la aduana inmediatamente lo ajusta. ¿Correcto? Ahora bien, así es, correcto. Ahora bien, el TESIN, exactamente, muchas gracias. La tasa por servicios de importación. A la importación, así es, correcto, muy amable. Algo que hace un comentario Gabriel. En una recaudación del ICC acelerada beneficia únicamente la recaudación del tiempo. Dice únicamente la reducción del tiempo de la recaudación del ICC por parte de la DGI. Eso es cierto. Y esto me trae, y qué interesante lo que Gabriel está diciendo, porque, y aquí voy a hacer un paréntesis, como cuando se discute, ¿qué pasa cuando yo utilizo como medio una tarjeta de crédito para pagar y entonces tengo que venir y aplicarle todavía un 2% de retención? No, porque eso sería una doble tributación. Entonces, la medida que hace en ese ejemplo que estoy poniendo la Dirección General de Ingresos o el ente recaudador es hacer un método más efectivo y más acelerado, exactamente, más efectivo. Ahora, una de las cosas importantes, de acuerdo a lo que establece aquí esta reforma. ¿Qué dice la reforma con relación a esto también? Dice, artículo 171, la base imponible en las importaciones internacionales de los siguientes bienes. En el caso de las bebidas alcohólicas, vino, cerveza, la base imponible para la cuota específica será el litro de alcohol. Eso, exactamente, eso es lo que está diciendo la reforma, ¿ya? Esto es lo que está diciendo la reforma, ¿ok? Lo que pasa es que aquí Warner decía cuál sería la base imponible, entonces eliminar el numeral 3. No, el numeral 3 lo que está haciendo es reformarse. Álvaro, tienes la palabra, levantas la mano. Disculpe, se me marcó ahí. Ok, perfecto. Entonces, ya para ir concluyendo, señores, sé que este es un tema muy extenso, ¿verdad? Y es un tema en el cual va surgiendo una pregunta y otra pregunta. Para ir concluyendo, de hecho, hay una cosa bastante importante, ¿ya? La pregunta, el detallista, aquí viene una pregunta importante, ¿y el detallista pagará más o pagará menos o lo mismo? El detallista no paga ISS directamente, el de la pulpería no lo paga, ¿ya? Pero indirectamente puede soportar una carga más alta tributaria, indirectamente, porque se lo trasladan simplemente, ¿ya? Entonces, en este caso, una de las cosas importantes, ¿verdad? ¿Qué es lo importante? Primero, la base te moderniza, la base imponible. Segundo, reduce el riesgo, mitiga el riesgo, ¿verdad? Esa es la palabra correcta, mitiga el riesgo de evasión fiscal. Hay un control más efectivo, ¿ya? Y el control más efectivo en este caso significa de que tenemos un control más efectivo entre precio de fábrica o precio de importación sobre costos de productos ya terminados o sobre costos de materias primas. Otra cosa importante para efectos de auditorías, y ojo con esto para los que realizan el desarrollo de auditorías internas, y por efectos de cumplimiento, compliance, esto tiene como fin evitar contingencias fiscales. Entonces, existe una conciliación entre ventas, inventarios y declaraciones, ¿ya? Esto es muy importante.
Bien, dice Fernando, la reforma incentiva la producción de los licores, cervezas artesanales. Bueno, de hecho, la reforma incentiva, ¿no? La reforma deja claramente cuáles son los que van a tener tasa de alícuota tasa cero. Ya la reforma, ya el incentivo de producción de licores y cerveza, de todas formas, si como se dice, si se hace por la libre, al final van a terminar siendo regulados, ¿ya? La producción de los licores y cervezas artesanales. Pues la verdad es que sobre esa pregunta, Fernando, pues dentro de lo que está en la lista, ya está clara la reforma. Va a ser regulado por precio del litro de alcohol. Y entonces, si esto se vuelve parte de la lista de bebidas espirituosas, pues entonces va a estar regulado por el precio del litro de alcohol. ¿Ya? Ahora bien, hay otros factores, lógicamente, que no vienen al caso de esta conferencia, como es, por ejemplo, y se los voy a poner así, pues la moropotente. La moropotente, ¿qué pasó? Y a propósito que estabas mencionando, Ricardo, la cerveza, la Brava, ¿verdad? La Brava. En ese entonces, y eso ya es una condición más que todo estrategia de mercado que no tiene nada que ver con esto. En ese entonces la cervecería fabricó la famosa cerveza Búfalo, ¿ya? Y esto en mercadeo se llama teoría de choque. ¿Qué llegaban a hacer? Llegaban entonces, ya le doy la palabra, Kevin, llegaban entonces donde los que tenían agencia o los que vendían o los que tenían restaurantes o bares, le botaban toda la cerveza Brava, se la pagaban y le ponían la cerveza Búfala a un costo irrisorio, más música, más edecanes. ¿Ok? Hasta que lograron sacarla del mercado. Kevin, ¿tiene la palabra? Buenas noches a todos, colegas. Una consulta en referencia a los procesos de duda de valor de los productos importados, llámese en este caso, ¿verdad? Las bebidas gaseosas. Cuando hay un proceso de duda de valor del precio realmente pagado por pagar de la mercancía importada, ese IVA que pago en el ajuste de valor, de la duda de valor, me lo puedo acreditar y Claro. la DGI me lo va a reconocer. Claro, Sí. porque te lo está pagando perfectamente. Sí, pero mi duda viene a que en un proceso de fiscalización, al momento que el contribuyente se acreditó ese IVA pagado por un ajuste de duda de valor, me dijo de que como era una infracción, no me podía acreditar ese ajuste de valor, aunque ya estaba debidamente soportado y pagado con la notificación de la deuda o del ajuste de valor. Bueno, Me surge esa posiblemente. duda. Sí, correcto. Posiblemente ese sea un razonamiento propio del auditor. Más sin embargo, el ajuste por duda al valor razonable que te está haciendo a colación en este caso, al momento de pagarlo, le comento de que el valor del crédito fiscal le aparece en la declaración. Y entonces, si la administración tributaria no lo reconoce porque es una base de infracción sobre la cual fue calculada en este sentido, y le aparece el monto acreditado en la declaración, entonces ese es el monto que usted se va a acreditar. No lo podrían en este caso manipular. ¿Ya? Está bien, pues, sí, porque o sea, es un valor es un IVA que se está pagando Así y al momento que se paga, o sea, me lo puedo acreditar, pero la administración tributaria reconoce como una infracción, o sea, no dentro de la base imponible, de lo deducible, de lo establecido para hacer efecto deducible del IVA. Sí, 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 sí. Sí, por eso le decía, por lo general, el crédito ya se ajusta directamente. Recuerden que cuando hay importaciones, y eso se ve en las declaraciones anuales, por lo general, la fiscalización que se hace a través del sistema, a través del sistema de atención de la declaración de impuestos sobre la renta, conocido como SADIR, por lo general las empresas que importan, la fiscalización que se hace en ese momento por efectos de la declaración anual, hablando del IR, inmediatamente eso genera una exógena en la aduana. Entonces, ¿dónde viene? Y comienzan a revisar. Ahora bien, esa exógena inmediatamente tiene que estar concordada con el valor de todas las importaciones que tiene reportada de acuerdo al valor del costo.
Si no concuerda, significa que la base sobre la cual va a justificar, en este caso el ente recaudador, va a ser sobre la base que me dice la aduana. ¿Correcto? ¿Ya? Ahora bien, aquí Jairo habla de que la base legal es la ley 421 de la reforma 265. Sí, exactamente, Jairo. Por eso yo le comentaba a Kevin precisamente, el crédito tiene que ser el valor total por la complementaria. ¿Ya? Y usted está pagando el valor. Ahora, hay criterios, lógicamente, del fiscalizador que son propios, que no necesariamente están dentro de lo que establece la ley de concertación tributaria. Kevin, ¿tiene la palabra? Como usted va cerrando. Pero en este caso, doctor, cuando la aduana le pone la infracción, obviamente, del ajuste de deuda de valor y el contribuyente se allana, es como que está aceptando la equivocación del error, o sea, está aceptando. En este caso, él tendría que irse por la vía recursiva, agotar la vía administrativa y en base a eso, eso le daría soporte para que la DGI le permita acreditarse, o sea, le acepte la acreditación del IVA pagado del ajuste de deuda de valor, según mi expertise, tal vez. Sí, tal vez estoy equivocado. No, claro, estoy de acuerdo con usted con lo que usted está diciendo. Por eso yo le decía de que a veces esto viene en función de lo que podría interpretar el fiscalizador, vamos a decir el auditor, ¿ya? El auditor. Igual, cada una de esas cosas pues siempre te dan una base legal. Así es correcto. Verónica, tiene la mano levantada, con usted cerramos. ¿Se nos escucha? Ok, parece que tiene problemas con un micrófono. Sí. Palabras finales, doctor Walsh, para ir cerrando nuestra conferencia de hoy. Bueno, en este caso, pues agradecerle a cada uno de ustedes por su participación, por su sacrificio que están llevando. También agradecerles a LAC por esta oportunidad de estar en compañía de ustedes. Sí, gracias Silvio por tu invitación. No me queda más de que en este tipo de procesos pues siempre tenemos que estar siendo, y es algo que nosotros lo vemos en el tema de prevención, ¿verdad? El estar preparado ante cualquier reforma tributarias, el tener esa cautela o esa revisión de saber qué pasaría si en todo caso existe una modificación, una reforma total a la ley 822 como tal conocemos, para que no estar hasta este entonces pegar carreras, etcétera. Entonces sí, esto en muchas empresas, en grandes empresas, por eso hay un especialista en temas de impuestos que tiene que tener esa actitud, porque también es de actitud de pensar, hombre, en cualquier momento puede haber una reforma y cómo nosotros debemos de atenderla. Sí, también estudiar posibles eventualidades que puedan suceder dentro del mercado nacional con este tema de los precios de distribuidor. Sí, en ningún momento y para efecto de aclaración nosotros estamos afirmando que existe un incremento, que la ley es mala, sí, valga la aclaración. Nosotros estamos haciendo meramente un análisis tributario y cuando vemos un análisis tributario vemos varias especialidades, Silvio. Sí, en este caso vos lo conoces muy bien, vos sos economista, sos contador, sos auditor. Sí, también sos abogado y notario, de igual manera, soy contador, soy abogado, somos financieros ambos y vemos esta realidad con ojos futuristas, con ojo de estar en ese cambio y también, pues, como les decía, en celebración, en conmemoración al aniversario de nuestro Colegio de Contadores Públicos y también a la profesión contable, que dignamente nosotros lo hacemos cada día y levantamos en alto nuestra profesión de contadores. Agradecerles a todos los contadores y contadoras en su día, fue el día de ayer, pero quisimos promoverlo este día 15 de abril y no me queda más que desearles bendiciones y éxito a todos.
Sí, aquí quiero cerrar con un comentario que decía Mandy, no es deducir el artículo 43 por el numeral 12. Lo que hace referencia el artículo 43, numeral 12 es, y dice, los reparos o modificaciones efectuados por autoridades fiscales, municipales, aduaneras y de seguridad social. Eso está en función del reparo, ¿ya? La base de la modificación está en función del reparo. Ahora bien, ¿qué puede ser una modificación en base a un reparo? Una modificación en base a un reparo significa entonces de que debe ajustar tu base imponible de acuerdo a lo que deberías de hacer y deberías de aplicar la cuota correspondiente. Por ejemplo, aquí yo les voy a poner un ejemplo. ¿Ya? Una modificación. Una modificación porque veniste y tasaste una alícuota que correspondía a un rubro de una de las rentas en función vamos a decir, una renta definitiva en función de una renta económica. Ahora bien, si bien es cierto lo que en este caso, aquí está Kevin, señalaba, ¿verdad? Que también tiene razón en lo que está diciendo. Si la interpretación, y por eso yo hice énfasis, la interpretación está en función del fiscalizador, ¿ya? Porque a la verdad, lo que, y aquí lo voy a poner un ejemplo. Yo me voy al extranjero, a un país X, compro productos, hay una feria con descuento y resulta que por esa feria, por ese descuento, yo traigo un producto que vale 2 córdobas o $1 menos que a cómo se comercializa a nivel interno. Entonces la aduana dice, no tengo que ajustar el precio porque si no, entonces yo tendría una competencia desleal. Ahora bien, la pregunta es, ¿esa es una modificación? Sí, hay una modificación por efectos de consumo interno. La pregunta es, ¿eso es una infracción? No, no está en infracción, no es una infracción directamente. Pero en la medida de lo posible, ¿verdad? Ni usted, mis estimados colegas, ni mi persona, ni el doctor Walsh, tenemos la última palabra. ¿Ya? La última palabra la tiene el recaudador. Y si el recaudador considera que es una infracción, ¿verdad? Entonces, pues no le va a aceptar la variación del impuesto al valor agregado. Porque en todo caso sería la variación en exceso, no sería toda la base del crédito fiscal. ¿Ok? Sí, eso es cierto. Y también, como a la hora de hacerlo, como explicaste muy bien, la declaración anual, pues eso ya queda de manera automática. Así es correcto. Después te van a bloquear. Bueno, saludar a Marlin Girón, que está en esta charla. Muchísimas gracias, Marlin. A la licenciada Marlin, correcto. Sí, sí. La licenciada Marlin. También un saludo para el licenciado Pablo Alvarado, que está desde Valencia, España, y para todos ustedes, estimados colegas, para todos nosotros, felicitaciones por esta noble profesión, ¿verdad? De contadores. Nuestro colegio está de aniversario, está recién nacido, como dicen, ayer cumplió aniversario, ¿verdad? Agradeciendo lógicamente por el tiempo que se tomaron ustedes y no me resta más que desearles muy buenas noches, que Dios me los bendiga a todos. Gracias, ¿verdad? Por haber asistido. Gracias a todos los que estuvimos conectados, más de 100 personas, ¿verdad? Muchísimas gracias. Agradeciendo también a Academia Latinoamericana de Contadores por este esfuerzo. Y pasen muy buenas noches y que descansen.